Ok. Bien, mis santos hermanos, yo le invito a tomar sus Biblias. Amén. Hoy estamos 4 de febrero de 2026. Amén. 4 de febrero del 2026, mis santos hermanos. Sí. Y en esta noche quiero hablarles. ¿De qué hablamos la semana pasada? El viernes pasado. ¿De qué estamos viendo los días viernes? ¿Mm? Los atributos de Dios ya terminamos. ¿No se acuerda ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? Ajá, ¿de qué hablamos el viernes pasado? Muy bien, de las diásporas. Acuérdense que el viernes pasado yo les dije que íbamos a hablar acerca de la diáspora. Yo le pregunté, ¿qué es diáspora? Y nadie me supo responder. Y yo le dije, diáspora significa esparcir. Es ¿cuándo es una diáspora? Cuando las personas son echadas fuera de su territorio. ¿Se acuerdan que hablamos de Venezuela? Que los venezolanos, por lo que estaba sucediendo en ese país, ellos tuvieron que salir porque se morían, o sea, estamos pasando muchas necesidades, ¿verdad? Pero hablamos de Israel, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la diáspora pasada? La diáspora que pasó el pueblo de Israel, la nación de Israel, la nación del norte. ¿Cuántas naciones, cuántas tribus conformaban la nación del norte? ¿Y cuántas tribus conformaban la nación del sur? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? No, eran 10. Israel, la nación del norte, ¿cuál es la capital? ¿Cuál es la capital de la nación del norte? De Israel, ¿cuál era? ¿Mm? ¿Cuál es la capital de la nación del norte? Samaria. ¿Y de la nación del sur? ¿Y cómo se llama la nación del sur? Hermanos, tenemos que aprender, hermanos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Valoremos esto. Valoremos, hermano, la palabra de Dios. Aprendamos, hermano. Sí, procuremos. Mira que les digo yo también, procuremos. No le digo ustedes procuren, sino procuremos, hermanos, en aprender. Sí. ¿Cómo aprender? Es que yo no me aprendo los versículos, muchos me dicen, pero es que no lo repites y lo repites como las músicas mundanas que antes cantaba y te las repetías hasta que te las aprendías, ¿sí o no? Así nos aprendíamos la música del mundo, ¿verdad? La escuchaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ya por último ese cassette ya hasta se estiraba la cinta de tanto retroceder y escuchar esa música, ¿sí o no? Y así nos aprendíamos la música. Así mismo es la palabra de Dios, mis santos hermanos. Amén. ¿Cómo queremos aprender si no tenemos el deseo en nuestro corazón de aprender? Amén. Vamos a orar, mis santos hermanos, para entrar en este tema. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido, Señor, en esta hora que sea usted glorificándose, Señor. Que sea usted, mi Dios, Padre amado, tomando el control de mi mente. Y que todo lo que vaya yo a decir, Señor, sea conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, mi Dios, por qué usted nos apercibe de esto, Señor. Y que podamos comprender, Señor, que el propósito que usted tiene en nuestras vidas, Señor, es enorme, Señor. Que es el mayor privilegio que un ser humano puede llegar a tener, es ser llamado hijo suyo, Padre. En el nombre de Jesucristo te pido que me dirija, Señor, y que todo sea para la gloria de su nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Entonces, el viernes pasado, mis santos hermanos, estuvimos hablando acerca de la diáspora asiria, ¿se acuerdan? La diáspora asiria. ¿Cómo eran los asirios? ¿Cuántos años antes de Cristo, antes que venga Jesús, sucedió esta diáspora asiria? ¿Cuándo fue eso?
¿Se acuerda que yo les conté? 722 años, mis santos hermanos. Esto sucedió al pueblo de Israel 722 años antes que venga Cristo. Es muy bueno que usted aprenda eso. 722 años antes de que venga Cristo, Israel desapareció. La nación de Israel desapareció. Amén. Y como vimos nosotros en la palabra de Dios, pues, ¿no? Vimos nosotros que Dios sentenció tanto a Israel y a Judá, pero vimos haciendo ¿cómo se llama? Refrescando la memoria de lo que vimos el viernes pasado. Vimos que la nación de Israel se dividió en dos, ¿se acuerda? Cuando muere Salomón, el hijo Roboam empieza a reinar y por la profecía que ya Dios le había dado a Salomón, cuando él murió, el hijo no obedece la voz de los... Bueno, se cumplió la profecía y el reino fue dividido en dos. ¿Se acuerda que yo le dije cuál fue el primer rey de la nación del norte? ¿Cómo se llamó el primer rey? ¿Cuántos reyes hubieron hasta que desapareció Israel conforme a la palabra de Dios que vimos el viernes pasado? ¿Cuántos reyes hubieron? ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel cuando el reino fue dividido? No, ese fue el último, mi amada hermana. El primero. Jeroboam primero. Jeroboam primero fue el primer rey de la nación de Israel del norte. Amén. Porque Israel era una sola nación, pero de ahí se dividió. Abajo quedó Judá con Benjamín y arriba quedaron 10 naciones. Amén. Ok. Entonces, ¿qué más vimos, mis santos hermanos? ¿Qué vimos el viernes pasado en cuanto a la deportación, esa diáspora que pasó con Israel? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Qué les pasó a ellos? Desobedecieron, muy bien. ¿Y qué les pasó a ellos? Ujú. Ajá. Dios dijo, hasta ahí nomás. Ya no los perdieron por sus malas acciones lo que habían recibido como heredad. La perdieron por su desobediencia, ¿no? Y vimos que Dios nunca les avisó, porque vimos también que, y también ustedes anotaron, cuántos profetas Dios les envió a esos 19 reyes de Israel que hicieron siempre lo malo. ¿Cuántos fueron? No fueron 11. Fueron 6. 6 profetas. 6 profetas les envió Dios a esos 19 reyes en determinado tiempo para que se arrepientan, porque Dios los quería bendecir. ¿Se acuerdan? Y estábamos hablando ese día de que muchos de nosotros hemos perdido empleo, hemos perdido bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido lo que Dios dice. ¿Se acuerdan que estábamos viendo de eso también? Entonces, ¿qué más vimos en cuanto a la diáspora, la deportación que hubo a Siria? ¿Qué vimos qué pasó con Israel? Al final, ¿qué pasó? Desapareció, pero sí, geográficamente desaparecieron, pero ellos perdieron su identidad, porque los asirios los llevaron a un lugar donde los mezclaron con otras naciones y ahí se mezclaron ellos y perdieron su identidad. El diablo quiere que perdamos. Ya se mezclaron y ya terminaron ellos olvidándose. Ajá. Exacto. Ok,
los asirios no permitieron que el pueblo de Israel, ellos adoraran a Jehová. Ellos no, aquí no van a adorar a ningún Jehová. Ellos no les permitieron hacer sus cultos ni nada de eso. Los llevaron allá. Hermano José Luis, démosle un fuerte aplauso por la vida de hermano José Luis. Denle un fuerte aplauso, Señor, por la vida de hermano José Luis. Aleluya. Que nos visita. Bienvenido, hermano José Luis. Bendiciones. Entonces, vimos eso, mis santos hermanos. Amén. Y vimos que, ¿cómo se llamaba el último rey? Oseas. Ese fue el último rey. ¿Y cómo se llamó el último profeta que Dios les envió a ellos? Oseas también. El último profeta que Dios les envió a la nación de Israel, la nación del norte, se llamó Oseas. Y el último rey de esa nación del norte, llamada Israel, con su capital Samaria, también se llamó Oseas. ¿Se acuerda de eso? Todo eso vimos, mis santos hermanos, la semana pasada. Pero parece que han tenido cosas más importantes que hacer que volver a repasar lo que habían visto. Y les comprendo porque a mí también me ha pasado eso. Pero cuando tenemos el deseo de aprender, tenemos que disciplinarnos. Quiero aprender, tengo que estudiar, tengo que buscar, dejar lo que me da una satisfacción momentánea, porque lo que más, hermano, con lo que más pasamos pegados es con el celular. Y como cristianos, con lo que más deberíamos pasar pegados es con la Biblia. No sé usted, pero yo creo que eso debería ser así. Porque si no tenemos tiempo para leer la Biblia, es porque tenemos tiempo para otras cosas. Pero queremos aprender. ¿Cómo? Es contradictorio, ¿me hago entender? Y a mí me ha pasado, yo también he tenido esa lucha. Entonces, ahora vamos a ver, mis hermanos, acerca de la diáspora babilónica. Amén. Por eso es que en la Biblia, les dije el primer día, que en la Biblia habla acerca de 3 diásporas. Primero vimos la semana pasada la diáspora asiria, hoy vamos a ver la diáspora babilónica. Amén. Presten mucha atención. La diáspora babilónica fue el exilio forzado del pueblo de Judá a Babilonia. Ocurrió principalmente entre los años 605 a 585 antes de Cristo, un aproximado. Dígame. No, estoy resumiendo. Ahorita es como la introducción que estoy diciendo. Ahorita ya vamos ya le voy a llevar al texto. O sea, cuando el imperio babilónico estaba siendo gobernado bajo Nabucodonosor, ¿ok? ¿Quién gobernaba? Acuérdense, ¿quién gobernaba en Asiria cuando la nación de Israel fue tomada? ¿Quién me dice? Cuando vimos el viernes pasado, ¿cómo se llamaba el emperador asirio que Dios lo envió para cogerlo a Israel y desaparecerlo como geográficamente? ¿Cómo se llamaba? Salmanasar se llamaba el emperador asirio. Salmanasar. Y el emperador babilónico, quien gobernaba Babilonia, vamos a verlo hoy, se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que fue y sitió Judá y la tomó, y a todas esas personas las llevó como esclavos a Babilonia. ¿Me van a entender? Porque Dios le permitió a él que él conquistara Judá. Ok, bueno, dicho esto, mis santos hermanos, vamos a ver allí, o sea, hoy vamos a ver, ¿no? Que este exilio, esto que sucedió, ocurrió en 3 deportaciones principales. Si quiere anote. Sí, y vamos a verla con la palabra de Dios. 605 antes de Cristo. Ahí estaba Daniel y otros jóvenes más. 605 antes de Cristo. Esa fue un exilio. Eso fue, ahí vamos a ver que estaba Daniel, fue llevado, pues, ¿no? Y otros jóvenes más. Otro, 597 antes de Cristo. 597 antes de Cristo. Esto va a ver a Ezequiel y los líderes que había en ese entonces. Y la tercera,
586 antes de Cristo. Esto es cuando fue destruido el templo, y Jerusalén. Ok. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Quiero que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo número 24, versículo número 14. Segunda de Reyes, capítulo número 24, versículo número 14. Capítulo 24. Sí, por favor. ¿Ya lo tiene? Sí, sí, así es, mi amada hermana. Ok, ¿ya? ¿Lo tiene? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, puesto todo de pie, honrando a nuestro Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Amén. Ahora quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas 36:20. Segunda de Crónicas 36:20. Sí, Segunda de Crónicas 36:20. Ok, ¿lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Amén. Ahora acompáñame otro texto más. A Jeremías, capítulo número 52, versículo número 28. Jeremías, capítulo número 52, versículo número 28. 28, mi amado hermano. ¿Lo tiene? Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3,023 hombres de Judá. ¿Sí lo lee? Ajá. En el año, dice 29, en el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. Ajá. Ok. ¿Puede tomar asiento, mis santos hermanos? Preste mucha atención. Todas estas personas que fueron transportadas, mis santos hermanos, hasta Babilonia, no fueron voluntariamente. No, 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 no. Sino fue, mis santos hermanos, una disciplina divina. ¿Me van a entender? Dios envió a Nabucodonosor para que le sucediera lo que le sucedió a esta nación llamada Judá. ¿Me van a entender? Dios envió a Nabucodonosor. Sí, como un siervo. ¿Sabe qué? Nabucodonosor, esta gente no me hace caso a mí. Por las buenas, pues, tú ve y sítialos. Porque el enemigo lo primero que hace, ¿sabe qué? Es rodearte. El enemigo cuando comienza a atormentarte, llamémoslo así, te rodea, te comienza a atormentar. Y ya cuando te debilita, te domina y te hace esclavo. El enemigo cuando va no tan solo te vence, no, el enemigo te coge y te esclaviza. ¿No entender? No es que me venció el enemigo y ya me quedé ahí. No, Dios permitió que
el enemigo de la nación, de las naciones, fueran, los sitiaran, los vencieran y los esclavizaran. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros le abrimos puertas. ¿Qué hace? Te domina y te esclaviza. Bueno, así nos tenía el diablo a nosotros, pues no, ¿verdad? Hasta que vino el libertador, nuestro Señor Jesucristo, a nuestra vida. Ok, entonces vamos a ver, ¿por qué ocurrió la diáspora babilonia? Pregunta, si quiere anote. ¿Por qué ocurrió la diáspora babilonia? Presten mucha atención. ¿Por qué ocurrió la diáspora babilonia? ¿Por qué ocurrió lo que le ocurrió a estas personas? Como vimos la semana pasada, ¿por qué fue que le pasó a la nación de Israel lo que le pasó? ¿Por qué? ¿Ok? La causa principal fue la desobediencia persistente. No tan solo desobediencia, que desobedecieron, no. Ellos persistieron ¿en qué? En desobedecer a Dios. Ellos persistían. Por favor, no. Y ellos persistían. ¿Ok? La desobediencia persistente. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hacían ellos? Como Israel también. Ellos eran idólatras. Ellos eran idólatras. Acuérdense que lo dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo número 18. Dice que el pueblo de Israel adoraba a Baal y adoraba ¿a quién también? A Jehová. Lo dice la palabra del Señor. Ellos eran idólatras, alababan a Jehová. Y justamente ayer estaba hablando acerca de lo que hacían ellos en las cámaras secretas. Justamente estamos hablando con nuestra hermana Iris. Sí, ellos adoraban a Jehová en presencia de todos y en lo secreto alababan ¿a qué? A demonios, alababan a imágenes semejantes a serpientes y imágenes abominables. Eso dice la Escritura en Ezequiel. Estamos viendo ayer eso. Entonces, ellos eran idólatras, socialmente ellos eran injustos, amén. Despreciaban la palabra del Señor, eran hipócritas ante la presencia de Dios. Vaya por favor conmigo a Jeremías 25, versículos número 8 y 9. Mientras usted busca, le vuelvo a leer. La causa principal fue la desobediencia persistente de esta nación llamada Judá. Fueron idólatras, ¿sí? Socialmente fueron injustos y despreciaban ellos. Tenían en poco la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo número 25, versículo número 8 y 9. Jeremías 25, versículo número 8 y 9. Ok, lo tenemos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte. ¿Cuáles son las tribus del norte? Dígamelo bien fuerte. ¿Cómo se llamaban las tribus del norte? Israel. Aleluya. Siga leyendo. Dice, todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra, mi siervo, ¿no? Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Wow, tremendo, ¿no? Sigue leyendo el 10, mis santos hermanos. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Tremendo. El 11, toda la tierra será puesta en ruina y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Eso es una profecía para la nación de Judá. Dios le está diciendo que ellos estarían cautivos, presos, siendo esclavos en
en Babilonia, allá en los caldeos, 70 años. Amén. Esa era una profecía que Dios le dio a ellos. A Israel, ¿qué pasó con Israel? Los desapareció. Pero a Judá le dijo que iban a estar, allá en Babilonia iban a estar presos, ahí iban a estar ellos, ¿cómo se llama? Cautivos 70 años. ¿Sí me está siguiendo? Ok, vamos a Segunda de Reyes 21. Mis santos hermanos. Segunda de Reyes, capítulo número 21. ¿Ok? Vamos a leer, mis santos hermanos, los versículos número 11 y 12. 10 también, desde el 10, mis santos hermanos, desde el 10. 10, 11 y 12. Amén. Dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, ¿qué era un profeta? Acuérdense que yo le enseñé a mis santos hermanos, ¿qué era un profeta? Un profeta era la voz de Dios. Cuando ese hombre hablaba, el profeta hablaba, decía siempre él, así dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Segunda de Reyes 21, del 10 al 12. Segunda de Reyes, capítulo número 21, del 10 al 12. Dice así, el 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo, ¿qué cosa? Tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos. Tremendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que iba a traer? Un gran mal. ¿Ah? Es una sentencia. Dios ya los había sentenciado a ellos. ¿Ok? Vamos ahora, mis hermanos, a Ezequiel 22. Ezequiel 22. Estamos hablando acerca de la diáspora babilónica. Amén. Ezequiel, capítulo número 22. Ok. Vamos a leer a la altura del versículo número 29. ¿Lo tiene? Ezequiel, capítulo número 22. Versículo número... Sí, espérese, pero vamos a leer un poquito más para que usted pueda comprender. O sea, ¿por qué Dios hizo lo que hizo? Porque este pueblo eran desobedientes. Ok. ¿Quieren leer? Vamos a leer un poquito más, ¿ya? Ok. Vamos a leer desde el versículo número 26, mis hermanos. Aunque usted puede leerlo en su casa, este capítulo sería bueno que lo leyera. ¿Ah? Dice, sus sacerdotes, ¿qué cosa? Violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre el inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que, ¿qué cosa? Arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿Ah? Dice el 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso
hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Versículo número 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que me pusiese y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. 31. Por tanto derramé sobre ellos, ¿qué cosa? Mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aleluya. Dios advirtió una y otra vez a esta nación, ¿o no? Usted lo acaba de leer. Una y otra vez, por varios profetas le advertía a esta nación, ¿qué cosa? Que dejaran esos malos caminos, que dejaran de hacer lo que ellos estaban haciendo, ¿sí o no? Pero el pueblo escuchó, sí, el pueblo escuchó, pero no obedeció. Y a veces nos pasa eso a nosotros. ¿Ah? Dios nos habla, pero no queremos obedecer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los mandó al exilio. Lo mandó a Nabucodonosor. Bueno, no, llévatelos. Y se los llevó. Ahí empezó la diáspora. Fueron esparcidos. No, y claro, muchos siempre cuando les pasa algo malo dicen, y Dios, ¿por qué permites esto que me pase? Oye, si te has portado mal un pocotón de veces, estoy que te llamo la atención y no haces caso. Entonces, es necesario que pases este proceso. Porque tu corazón no es recto delante de mí, no se quiere arrepentir. ¿Me hago entender? Esto pasó porque Dios los odió, los llegó a odiar, o porque Dios los amaba. Porque Dios los amaba. Porque con el corazón que ellos andaban, con esa actitud que ellos tenían delante de Dios, ellos estaban perdidos. ¿Me hago entender? Estaban perdidos, mis santos hermanos. Entonces, ese exilio fue una disciplina. Cuando, mis santos hermanos, somos llevados al desierto, es porque Dios quiere, o sea, la disciplina para nosotros es para un bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y muchas veces, o sea, no es que necesitamos nosotros que Dios nos lleve al desierto. No necesitamos eso, porque si somos hijos de Dios tenemos que ser entendidos y valorar la palabra del Señor. Pero esta carne no quiere obedecer a Dios. ¿O sí? Esa carnecita, esta carne no quiere obedecer a Dios. ¿Ah? El Señor Jesús dijo claramente, a la verdad, ¿qué cosa? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere. No quiere obedecer. No quiere hacer lo que Dios nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Disciplina contigo. Disciplina contigo. ¿Está conmigo? Pero ahora yo le hago una pregunta. Sí, llegó Nabucodonosor de parte de Dios, porque Dios dice que Nabucodonosor era su siervo. Fue un siervo, ¿por qué? Porque hizo lo que Dios quiso. ¿Me hago entender? Nabucodonosor no fue y sitió Judá, Jerusalén porque quiso. No, porque Dios lo envió. ¿Me hago entender? Dios lo envió. Usted lo acabó de leer. Pero la pregunta es aquí. Sí, fue una disciplina, pero ¿Dios los abandonó? Dios no los abandonó. O sea, sí vaya disciplina contigo, pero yo voy a estar contigo ahí. Porque muchos piensan que cuando llega el tiempo de la prueba, como que Dios nos ha abandonado. Hay personas que cuando Dios los disciplina, se apartan, se desaniman, miran atrás. ¿Me hago entender? Pero no, Dios está ahí con nosotros, porque Dios ha permitido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Dios no los abandonó a ellos, pero tenía que disciplinarlos. Ahora, Dios estaba en medio de ese exilio, en medio de esa prueba que estaban pasando ellos. Dios caminaba con ellos, Dios estaba con todos ellos. ¿Me hago entender? Y hay evidencia bíblica. Amén. Vaya conmigo a Ezequiel 1:1, por favor. Aunque estaban lejos del templo, Dios nunca estuvo lejos de su pueblo. Él se reveló poderosamente allá en Babilonia. ¿Ah? Ezequiel 1:1.
¿Lo tiene? Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Mm? ¿Quién lo dice? El profeta Ezequiel. Dios le mostró, ¿se acuerda de Eliseo? ¿Se acuerda de Eliseo? Cuando Dios le abrió los ojos a Giesi y le hizo ver de que ellos no estaban solos, de que habían muchos ángeles acompañándoles. ¿Qué hizo Dios? Dios le permitió ver lo sobrenatural, de que Dios estaba con ellos allá en ese lugar. Otra evidencia más, Daniel capítulo número 2, versículo número 28. Sí. ¿Por qué Dios nos hace ver estas cosas, mis santos hermanos? Para que nos examinemos. Dios quiere que nos examinemos. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo número 2, versículo número 28, dije. Amén. Dice así: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela, ¿qué cosa? Los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que le ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, ¿verdad? O sea, ahí Dios le demostró, o sea, bueno, la palabra de Dios da evidencia de que Dios estaba con ellos allá. ¿Vamos a entender? Porque Dios le reveló a Daniel aquella visión que ningún brujo, ningún agorero, ningún hechicero pudo hacerlo. Dice el Salmo 137, versículo número 1. Es un salmo. Salmo 137. Estamos hablando acerca de qué? De la diáspora babilónica. Amén. Salmo 137, versículo número 1. Tiene como título Lamento de los cautivos en Babilonia. No sé cómo tenga su Biblia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Hermano, dice un adagio del mundo, dice que dice, nadie sabe lo que tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo pierde, ¿sí o no? Ha sido un adagio del mundo y tiene mucha razón. Sí, dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No cuidabas a tu pareja, pero ya cuando la perdiste, no, que sí, que vuelve conmigo. Te portaste mal en el trabajo, te botaron del empleo y no, que patroncito, nada. Y así sucesivamente. ¿Me van a entender? ¿Está conmigo? Ellos estaban allá y allá se acordaban de lo lindo que ellos, de las bendiciones que ellos tuvieron de parte de Dios, pero nunca supieron valorar eso. ¿Me van a entender? Ya cuando estaban ellos allá esclavizados, ellos, ¿te acuerdas cuando estábamos allá? Qué bonito era, ¿no? Pero no valoraron nunca eso cuando estaban allá. ¿Me van a entender? Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Dios no está limitado por lugares. Claro que no. Él camina con nosotros, o mejor dicho, con su pueblo, donde sea que vayamos. Este pueblo, ¿dónde estaba? En una tierra extraña, en una tierra donde habían personas que adoraban a otros dioses. Pero más sin embargo, Dios con su pueblo estaba ahí también.
¿Mm? Ellos siendo luz. Y acuérdense que al contrario de lo que vimos el viernes pasado, los asirios no permitieron que Israel adorara a su Dios. No, nada, aquí nadie iba a alabar a Jehová, nada. Pero Nabucodonosor, hola, Dios le bendiga, Adriana. Pero los babilónicos, pero Nabucodonosor, Dios le puso en el corazón de que ellos sí, o sea, que les permita que ellos sí puedan adorar a Dios allá donde ellos estaban, en esa tierra extraña. ¿Me hago entender? Ahora vamos a ver, mis hermanos, el propósito de todo este acontecimiento. Claro, se portaron mal, fueron llevados para allá. Ahora vamos a ver el propósito. Ok. Vaya conmigo a Jeremías 29, 10 y 11. El exilio no fue el final. Dios tenía un plan de restauración, porque lo que Dios quería que era restaurar. Dije Jeremías 29, versículo número 10 y 11. ¿Las pruebas para qué son, mi amado hermano, mi amada hermana? Pastor, ¿para qué son las pruebas? Para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Me van a entender? Versículo número 10, hermano. Ah, está bien. Claro. No, sí, sí, sí. Obvio que sí. ¿Lo tiene? Ok. Jeremías, capítulo número 29, versículo número 10 y 11. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Ujú. ¿Qué dice? No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, ¿qué es lo que Dios hizo al llevar a esta nación a Babilonia? ¿Qué hizo? Restaurar su relación con Dios. ¿Usted no le ha pasado que cuando nos va todo bien, no buscamos a Dios? O sea, digamos, ¿quieres la visa para irte a Estados Unidos? ¿Quieres que Dios te dé un trabajo? ¿Quieres que Dios te dé una pareja? ¿Quieres que Dios te haga algo? Lo buscas a Dios. Señor, te pido por mi hijo. Señor, te pido por mi marido. Señor, te pido por mi mujer. Señor, dame un trabajo. ¿Me entiendes? Lo buscamos, ¿me hago entender? Lo buscamos a Dios porque estamos en una necesidad. Señor, ayúdame, yo creo en ti. Ayúdame, Padre Santo, Diosito mío. Señor, ahí lo buscamos. Pero llega la bendición. Lastimosamente, por naturaleza, muchos lo hacemos a Dios a un lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Oye, esta relación así no me gusta. Entonces, voy a restaurar nuestra relación llevándote al desierto para que te enamores nuevamente de mí. Porque eso es lo que hace Dios. Dios no quiere hacer eso. Pero muchas veces Dios que conoce cada uno de nuestros corazones. Porque engañoso y perverso es nuestro corazón, mis hermanos. Más que todas las cosas. Él sabe cómo tratar con nuestro corazón. Y Él sabe, y lo dice su palabra. Te voy a llevar al desierto para volverte a enamorar. ¿Cómo era al principio, hermanos, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios? Llorábamos, quebrantábamos, gemíamos, moqueábamos y pasábamos buen tiempo orando. Hoy ya no lo hacemos. ¿Me hago entender? No lo hacemos. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, Dios se complace con esos 4 o 5 minutos de oración que hacemos y por lo general siempre es como un monólogo. Siempre Señor, ayúdame, Señor, esto. Y nunca nos quedamos callados más que sea para escuchar que Dios nos diga algo. Porque a veces somos así. Hablamos nomás y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos un monólogo nomás. Pero nuestro Dios también habla porque nuestro Dios es vivo y real. Nunca nos quedamos, hemos perdido eso de quedarnos también callados para que Dios nos hable. Nos hace falta eso. No sé usted, pero a mí me hace falta.
Creo que a todos nos hace falta. ¿Mm? Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere llevarnos a un exilio, a una prueba, mis hermanos, para que nosotros valoremos. Dios no quiere eso. Usted no ha pasado, hermano, Dios no lo ha disciplinado alguna vez. ¿Lo ha disciplinado Dios a usted? ¿Ah? Y que no aprendamos de esa disciplina, hermano. ¿Ah? Pero a veces nos olvidamos, hermano. Dios nos disciplina y volvemos a caer en el mismo hueco, a golpearnos con la misma piedra. A veces nos pasa eso, mis amados hermanos. ¿Amén? ¿Y sabe qué pasa? Y es algo que lo vemos en la palabra de Dios. Ya nos acostumbramos a golpearnos siempre con esa piedra. Entonces le ha pasado que, o usted conoce, o quizás usted comete un pecado. Padre, perdóname, Señor. Ya Dios dice, te perdono. Pero ¿sabe qué? Vuélvete a mí. No quieren volverse a Dios. ¿Le ha pasado? Y ya se acostumbran a siempre golpear con la misma piedra. Y Padre, perdóname. Sí, te perdono, pero oye, vuélvete a mí porque no estás bajo la sombra, bajo mi amparo, bajo mi cobertura. ¿Me hago entender? Muchos están fuera. Y de fuera saben que hay un Dios todopoderoso y le dicen, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Pero Dios te dice, ¿sabes qué? Pero vuélvete a mí. Entonces, ¿sabes qué? Como no quieres volverte a mí, ya te acostumbraste a ese modelo de siempre te golpear con la misma piedra y caer allí y no quieres volverte a mí. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a llevar al desierto para que te vuelvas a enamorar, porque esa no es la forma que tú me tienes que amar. Estando allá. Y de allá me dice, dígame, hermano. Y ahí es cuando el diablo dice, entrega lo que es mío para ser al diablo. Claro, ahí está. Ahí esas son consecuencias de la desobediencia, hermano César. Una cosa es que Dios te lleve al desierto, pero otra cosa es que por nuestra mala manera de vivir delante de los ojos de Dios, seamos llevados al desierto. Eso se llama disciplina. Eso es lo que hizo Dios con este pueblo. ¿Para qué? Para restaurar su relación. Dígame, hermano. Claro. O sea, en la oración hay mucha verdad, mucha fuerza, ¿no? Si nosotros le decimos, Señor, restáurame, ¿ah? Dice que el Señor cuando uno le pide que Él comience una hora, Él no para. No. Él se puede caer, pero dice que Dios lo levanta. Claro que sí. Una vez, toda la vida. Toda la vida, claro. Ajá. Tiene que saber que Dios está para escucharla y enseñarle. Pero pídele a Dios que la restaure, pídele a Dios que la levante, pídele a Dios que la ayude a conocer la palabra. Claro. Pídele a Dios que su amor, su fe crezca. Él es el que la puede hacer crecer, no usted. Es el amor de Dios. Dios ya conoce a tu Señor. Yo necesito caminar contigo, Señor, porque de repente yo pienso que tú dice que en la Biblia hay gente que habló bien de Dios, pero para llevarle a lo contrario. ¿Ah? Claro. Gente que llegaba a hablar bonito para solamente desviar a la gente. ¿No? Entonces Claro. tiene que tener mucho. O sea, pedirle mucho a Dios que lo guíe. Amén. Claro que sí. Y para eso es el llevarte al desierto. Porque allá vamos ¿cómo es la palabra? A orar, si se puede decir, como es. Porque nosotros tenemos que orar delante de Dios con un corazón abierto. Tenemos que derramarnos delante de Dios. Decirle todas nuestras miserias, lo que sentimos, lo que hemos hecho. Abrir nuestro corazón.
Pero muchas veces no. Y dice la palabra del Señor que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Me van a entender? Y hay muchos, como dice el hermano Estrada, y es mucha razón. O sea, lo que dice él, claro, para eso es esto, porque muchas veces, ya esto yo le he dicho, miren, cuando más buscamos de Dios, usted se da cuenta de que más pecadores. Pero mientras usted menos ora, usted menos tiene de qué pedirle perdón. No haya menos cosas en su vida de qué justificar, de qué confesarle a Dios. ¿Me van a entender? Cuando más buscas de Dios, hermano, encuentras, hermano, hermana, encontramos más cosas de las cuales decir, Señor, ten misericordia de mí. Por eso que cuando el espiritual no acusa, el espiritual no señala. No. El carnal sí. El religioso sí. Se cree mejor. ¿Me van a entender? El religioso la religiosa. Pero el espiritual no. El espiritual sabe que la salvación es por la gracia del Señor. Y si estamos en pie es porque Él así lo ha querido. No es por mi fuerza, sino por la gracia del Señor. Si quiere, denle un fuerte aplauso, Señor. Díselo con gozo, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, muchas veces, hermano, para que nosotros seamos así, espirituales, Dios tiene que llevarnos al desierto. Dios tiene que, bueno, no sabes valorar eso. Pero acuérdese, cabe recalcar, de que antes de que Dios lo llevara a esta nación, a ese lugar donde no iban a pasarla tan sabroso como la pasaban donde ellos vivían, Dios les advirtió. Siempre le mandaba un hombre, siempre le enviaba un vocero, siempre llamaba a un profeta, siempre levantaba a alguien para que le dijera, oye, estás mal, endereza tus caminos, porque así dice Jehová, tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Me vamos a entender? Siempre, no entendían. Dijo, no, Dios, o sea, para restaurar mi relación, este pueblo que yo amo, porque Dios los amaba, ¿sí o no? Los amaba y dice, este pueblo se me está perdiendo, tengo que hacerlo. Nabucodonosor, venga para acá, cójalos y disciplínemelo. Dígame. Dice que ahí mostraba que los que confiaban en Jehová, uno era Daniel, Ajá. oraba en ese lugar de tormento donde él estaba exiliado, a él no le pasaba nada. ¿A dónde? En donde estaba exiliado con Nabucodonosor. Dice que él estaba libre porque él vivía en el Espíritu. Claro. Ya, o sea, lo malo que la gente ve, Daniel oraba, se encontraba con Dios. Era diferente. Para muchos estaba cautivo, pero para Dios él era libre. Amén. Porque él predicaba ahí. Claro, él predicaba. Era luz. Claro, las cárceles no nos atrapan a nosotros. Las enfermedades no nos atrapan a nosotros, porque nosotros somos libres por Cristo Jesús. Entonces nosotros, en esos momentos, es donde tenemos que hacer un altar. Donde estamos haciendo un altar para Dios. Ajá. Ahí en la cama, sufriendo con no, Señor. Entonces, es muy bonito saber lo que le pasaba a uno y qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Y saber que si Dios nos disciplina es porque algo está mal en nuestra vida. No porque Dios es malo, sino porque algo no está funcionando bien en nuestro corazón. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce más su corazón y el mío que nuestro Dios? Dios. Vaya conmigo, por favor, a Lamentaciones 3, versículo número 31 y 32, mis santos hermanos. Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Ah? No piense que Dios estaba contento en tener a este pueblo allá sometido. Él no estaba alegre, Dios no estaba, pero es necesario. Pero Dios no se complacía de Nabucodonosor, cógelos y llévatelos para allá, esclavízalos y mano fuerte con ellos.
Dios no se estaba alegrando de eso. ¿Me van a entender? Era necesario. O sea, era lo que Dios en su magnificencia sabía que lo que necesitaban ellos. ¿Me van a entender? Ese tipo de disciplina. Y Dios estaba ya con ellos, como hemos desarrollado esta enseñanza. Por favor, acompáñenme ahora a Isaías 10:21. Entonces estamos viendo que el propósito de este traslado de todo este pueblo hacia allá fue para que Dios restaurara su relación con ellos. Amén. Para que ellos se volvieran de todo corazón. Amén. Isaías 10, 21 le dije, ¿no? Dice, el remanente el remanente volverá. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Ajá. Entonces, en Babilonia se afirmó, ¿qué cosa? La comunión con el Señor. Allá en Babilonia ellos comenzaron a buscar más de Dios. ¿Me van a entender? Hermano, mire, escúchame lo que le dije al inicio de esta enseñanza. Les pregunté, ¿qué es lo que vimos el día viernes pasado? Ni se acordaban. ¿Ah? Llegará el día, mis santos hermanos, que lo dice la palabra del Señor, habrá comezón por escuchar la palabra de Dios. Y no habrá quien predique. Y la gente va a decir, alguien que predique la palabra de Dios, porque la gente va a andar sin horizonte, sin norte, sin brújula por el mundo entero, guiados por las mentiras de Satanás, hermano. Y no, yo sé que esto está mal. Que alguien me predique la palabra de Dios y no lo va a ver, hermano. Pero ahorita, hermano, como no tengo una Biblia, la tengo ahí, cuando quiero la leo. ¿Quién me puede decir a mí que la lea? Porque claro, si fuera por una calificación, sí leyera todos los días. Si fuera por una calificación, sí. Como cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerdan? Tenía que hacer los exámenes, tenía que estudiar los cuestionarios para dar examen, ¿sí o no? Porque no se quería quedar de grado. Pero como son las cosas de Dios, ¿de qué sirve? Juan 3:16, Filipenses 4:13, Salmos 23:1. ¿Y qué más quiero yo en la vida? Ya sé que Dios me ama. Si me muero, me voy con Cristo. Eso muchos dicen. ¿Ah? Pero Dios dice en su palabra que Él quiere que lo conozcamos. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Amén. Como lo dijo el hermano Estrada, y tiene mucha razón, y ya también los hemos leído, hermano, que hay personas que Dios permite que profeticen cosas y que se cumplan, pero esos hombres no son hombres de Dios. Te llevan a adorar a un pastor, porque por lo general muchos pastores son, la gente más quiere congraciarse con el pastor, quieren agradarle al pastor. Hermano, usted y yo estamos aquí para agradarles a Cristo, a nadie más. ¿Me vamos a entender? Pero muchos pastores, lastimosamente, que no son pastores, porque no son pastores de Dios, mejor dicho, lo que hacen, ¿qué es? Que vente para acá, tengo una palabra profética para ti. Mentiras, como lo acabamos de ver, le profetizaban mentiras, y a la gente le encanta que le profeticen mentiras. Va a pasar esto, amén, gloria a Dios, y pum, se van para el piso. Pura emoción. ¿Ah? Y después pasan 10, 15 años. Pastor, usted me profetizó hace 10 años que me iba a pasar esto, y nada, es que te faltó fe. Así dicen, te faltó fe, por eso no se cumplió la palabra. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que cuando un profeta de Dios profetizaba conforme a la palabra de Dios, se cumplía. Pero cuando un profeta se levantaba entre el pueblo, Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, se levantaba y profetizaba y no se cumplía, no era un hombre de Dios. Pero Dios también probaba al pueblo levantando hombres que no eran rectos, y le profetizaban y le decían, ¿sabes qué? Así te dice el Señor, te vas a ganar la lotería mañana. ¡Pum! Se ganaba la lotería. Te vas a ganar otra moto nueva. ¡Pum! Otra moto nueva. Que viene, te vas a la Yoni. ¡Pum! Se va a la Yoni. Oye, ese es un hombre de Dios.
pero el testimonio y la palabra que él predicaba era una herejía. Ven y vamos a adorar otros dioses. Yo te profeticé que te ibas a ganar la lotería, que te ibas a ir a la Yoni, que una moto nueva. ¿Cómo tú no vas a creer que yo soy un hombre de Dios? Yo te profeticé. ¿Me hago entender? Y muchos dicen, no, pues él es un hombre de Dios, porque él me profetizó y se cumplió. Pero ¿qué es lo que predica? ¿Qué es lo que vive? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y a su nombre? Dele fuertes palmadas al Señor, que se la merece, a su nombre. Y este pueblo pasaba eso, hermanos. Se levantaron falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantaban. Y los reyes... Hermano, estamos hablando de Judá, hermano. ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Ah? ¿Qué pasó con Jeremías? Por predicar la verdad, ¿dónde lo pusieron? ¿Dentro de dónde? De una cisterna, ya lo metieron para que se muera. ¿Ah? Pero al falso profeta que le profetizaba, le decía, no, tranquilo, nosotros vamos a vencer. Ellos no van a poder con nosotros porque Dios está con nosotros. Mentira. ¿Me van a entender? A veces sí le daban su bendición, le daban su sobre, lo incentivaban. ¿Me comprende? Comían en la mesa del rey. ¿Ah? Pero al hombre de Dios lo tenían metido en un hueco ahí en el cielo, allá, en esa humedad. ¿Me hago entender? ¿Ah? Volviendo, mis santos hermanos. Entonces, en esa situación donde ellos estaban, y como dice el hermano Estrada, lo dice la Biblia, lo corrobora, Dios estaba allá. Como dijo el hermano Estrada y me gustó. Daniel, ¿por qué? Tengo una pregunta, hermano. Usted lo leyó. ¿Cuántas personas fueron llevadas allá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas fueron? Usted lo leyó. ¿Cuántas personas fueron llevadas a Babilonia? Esclavos. ¿Cuántos fueron llevados? Algunos. Digamos que sean algunos. ¿Ya? Muchas personas fueron. Muchas. Pero ¿por qué la Biblia solamente habla de 4 personas? Si eran bastante jóvenes. Eran bastantes personas que alababan a Dios, que fueron llevados allá. ¿Y por qué la Biblia solamente habla de 4? Como lo dijo el hermano Estrada. Porque ellos sí eran diferentes. Ellos, los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, como les pusieron allá, ellos no se inclinaron hasta la estatua que levantó Nabucodonosor. Los demás sí se inclinaron. ¿Me van a entender? Porque la ley era sentencia de muerte para los que, al escuchar los instrumentos musicales, que no se humillen delante de la esa, era muerte. ¿Me van a entender? Pero ¿por qué la Biblia habla de Sadrach, Mesach y Abednego? Porque ellos fueron los 3 únicos que no se humillaron ante esa estatua. ¿Ah? ¿Me van a entender? Ellos fueron los únicos, porque si no Dios hablara de otros también. ¿Me van a entender? Ellos eran luz en las tinieblas, muy bien. Eran diferentes. Y Daniel también. ¿Ah? A pesar de todo el plan que hicieron para que ya no adoren a Daniel, a Dios, dice que Daniel era fiel, oraba 3 veces al día en vista a Jerusalén. ¿Ah? Oye, y esto es tremendo, hermano. Mira, muchos cristianos los llevan por tantas cosas, van a prisión. Pero hermano, que te lleven a prisión, que te metan en la cárcel por buscar de Dios, por orar mucho. Eso es un privilegio para ti, pues, hermano. ¿Ah? Que te metan a la cárcel por orar, lo metemos preso este varón porque ora mucho. Imagínate. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Eso le pasó a él. ¿Ah? Por orar mucho lo metieron a la cárcel. ¿Ah? Por no hacer lo que el diablo quería. A los leones. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que Ciro le dijo al día siguiente: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿tu Dios te ha podido librar de los leones? Y Daniel le dice: mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, porque fui hallado justo ante él y ante ti también. Denle un fuerte aplauso, Señor, mi amado hermano y a mi amada hermana. Alabados a su nombre. Vive Cristo, pero los demás no. Entonces, en esos 70 años Dios los procesó. ¿Ah? Porque Dios sabía que ellos necesitaban 70 años de exilio para que su corazón se volviera a Él. Imagínense, alabanza a su nombre. Entonces, vemos qué más.
mis santos hermanos, que eso fortaleció, ¿no?, la espiritualidad de esta nación. Muy bien, entonces la diáspora babilónica nos habla hoy con fuerza. Si gusta, anótelo. La diáspora babilónica, o sea, lo que hemos visto, ¿por qué le pasó eso a ese pueblo, hermano? Hoy lo vemos. Dios los envió, ¿por qué? Porque fueron indisciplinados, no quisieron obedecer. Dios los amaba. Dijo Nabucodonosor, llévatelos para allá. ¿Mandé? La diáspora babilónica, a ver, nos habla hoy con fuerza. La diáspora babilónica nos habla hoy con fuerza. ¿Ok? Allá ellos aprendieron a valorar lo que habían perdido. Porque a usted no le ha pasado que usted no ha sabido valorar algo y ya cuando lo perdió, yo tenía yo qué sé, lo que haya sido, y mi taladro, lo que sea. ¿Ah? En la casa de mi padre, ¿Ah? todos los siervos comen. Pero sí, usted se ha perdido algo en la vida que usted no valoró. ¿Ah? Entonces vemos, para terminar, ¿no? Entonces vimos que ese exilio fue ¿para qué? Para restaurar la relación que ellos habían perdido con Dios, para disciplinarlos y que su corazón se vuelva nuevamente a Dios. Amén. Entonces, a veces Dios permite, hermanos, así, como se puede decir, Nabucodonosores, para disciplinar nuestra vida. Dios permite muchas veces eso, mis santos hermanos. Amén. Para corregirnos. Porque ¿qué es lo que hizo Dios con ese pueblo? Al enviarlo allá, corregirlo. Amén. Entonces, el exilio no significa rechazo, sino formación. Ellos fueron formados allá. Eso vemos. Dios sigue reinando aun cuando todo parece que está perdido, aunque en Cristo nada está perdido. Amén. No. O sea, ellos pudieron haber estado, y ¿sabe qué? Esto me lleva a mí a José. ¿Se acuerda de José? José estaba allá en Egipto, era preso, pero él allá era fiel a Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Para terminar, mis santos hermanos, 1 Pedro 5:10. Yo me acuerdo, mis santos hermanos, que hace años, hace muchos años, un día me invitaron a mí a predicar en una célula. Yo tenía como un añito en el Evangelio, creo. Y me invitaron a mí a compartir un versículo bíblico. Y este versículo que usted va a leer, yo lo leí ese día ahí. Lo tiene, primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 10. Léelo conmigo, por favor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, es necesaria. ¿Sí lo lee? ¿Ah? O sea, ¿por qué Dios permite que pasemos cosas difíciles muchas veces? ¿Para qué? Según lo que dice la palabra del Señor. ¿Ah? Para madurar. Ahí está encerrado todo. Para madurar, para que no seamos fluctuantes. ¿Ah? Él mismo os perfeccione. Porque quiere perfeccionar nuestro carácter. Madurez. Perfeccionar es madurar, y eso es carácter. ¿Ah? Te afirme, te fortalezca y te establezca. Me acuerdo que cuando yo leí esa parte donde dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, yo le decía a esos hermanitos, a esos jóvenes, ¿sabes qué? En este mundo vamos a pasar pruebas, Dios nos va a disciplinar también. Y me acuerdo que la líder de ese lugar me dice, ¿sabes qué?
no digas eso, porque nuestro Dios es un Dios de amor y Él nunca nos va a hacer lo que tú estás diciendo. O sea, disciplinarnos. Yo le dije, no, que no le digo yo, lo hice la Biblia. No, y me botaron de ese lugar. Por llevar la palabra de Dios. Y me votaron. Porque muchos piensan, hermano, y eso se ha levantado hoy en día, hermano, con más auge. Escucho por ahí que muchos dicen, sí, hermano, la pobreza es del diablo, reprenda la pobreza y échela afuera, eso no es del diablo, eso no es de Dios, la pobreza no es de Dios, hermano. El que tú andes chiro, que no tengas ni un centavo, eso no es de Dios, eso es del diablo. El que tú estés enferma, que tú estés enfermo, eso no es de Dios, eso es del diablo, reprende y échalo fuera. Pero vemos nosotros en la Escritura que eso, hermano, es de parte de Dios. ¿Ah? ¿A quién le creemos? ¿A ese falso profeta o al Señor? ¿Ah? Que permite que pasemos cosas así por probar nuestro corazón, mis santos hermanos, para que seamos más dependientes de Él. Amén. Cuando ya Pablo lo seguía a Cristo, ya Pablo no tenía ni para comer. Claro. Pablo iba a prisión si no era por Timoteo, por algunos que llevaban, Éfate creo que también llevaban alimentos. Claro. Tenía para comer ya. Claro, o sea, el apóstol Pablo al principio, él trabajaba, pero ya cuando tuvo ya su edad, los hermanos los sustentaban, porque trabajó pues, ¿no? Entonces, vemos, mis amados hermanos, que Babilonia fue un lugar de lágrimas, porque la gente sí que lloraba ya, lo leímos en el Salmo, ¿no es verdad? Pero también fue donde ellos encontraron o tuvieron un encuentro profundo con nuestro Dios. Amén. Esa gente nunca más, y cuando regresaron ellos, regresaron, porque después de 70 años, ellos regresan, pero regresaron a adorarlo a Dios, pero con más fuerza, mis santos hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias a mi Dios por esta palabra que nos has dado, Señor. Padre, usted conoce nuestro corazón, Señor. Y, Señor, usted sabe, Señor, que hay cosas, Señor, que quizás no tenemos áreas en nuestra vida que no te hemos entregado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que tomes el control, Señor. Porque no queremos, Señor, que pasar cosas así, Señor. Sino que queremos servirte con amor, con pasión, con gratitud, con humildad, Señor. Padre, gracias, Señor, por las disciplinas que hemos vivido. Y gracias, Señor, porque hoy nos apercibe, Señor, de que, Señor, no que tan solo usted es un Dios de amor, sino también es un Dios justo. Porque usted muestra en estos pasajes que hemos leído que usted es un Dios justo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a servirte con amor, a ser fieles, obedientes, Señor, cada día más. Y más aún que aquel día se acerca, Señor. Porque tu venida, con cada día que pasa, está más cerca el día de su venida, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Usted guardándolos, cuidándolos, protegiéndolos, Señor, llenándolos de su gracia y de su amor, para la gloria de su santísimo nombre. Gracias, Padre, porque me has permitido poder compartir esta palabra y me has hablado a mí y a todos estos santos, Señor. Toda la gloria es solo tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, le paso a mi hermana Fátima Chávez para que haga la oración por las ofrendas y la oración final. Amén. Y la hermana Narcisa se va preparando también para ya participar. Amén. Gloria a Dios, amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día, por estar aquí en tu casa de oración, clamando, adorando.